acá en Tortuguita, gracias al Señor, que también me tocó predicar ahí en ese lugar. Gracias a Dios que tengo el privilegio de predicar donde voy, siempre estoy predicando. Para mí es un privilegio de parte de Dios y agradezco a Dios, agradezco también al cielo también por la confianza que tiene realmente en el Señor, ¿no es cierto? Porque todo es así. ¿Sabe, hermano? Hay un profeta que muchos años antes que venga el Señor, él ya profetizó de nuestro Señor Jesús. Muchos años. Y muchos tal vez le habían creído de lo que este profeta profetizó. Muchos tal vez habrán dicho que era un charlatán o vaya a saber qué es lo que pudieron haber pensado en ese momento la gente que lo rodeaba, la gente que escucharon esta profecía. Seguramente que le habrán tomado, vaya a saber cómo la han tomado. Pero esta profecía se cumplió. Llegó el tiempo indicado, el tiempo realmente de Dios, y se cumplió el tiempo y se cumplió realmente la profecía de este profeta. ¿Sabe de quién vamos a hablar un poquito? Porque después le voy a dejar al hermano que también lo va a desarrollar un poco también. De Isaías. Un profeta mayor. Tenemos en la Biblia, tenemos profetas mayores y profetas menores. Y qué bueno realmente, hermano, cuando tenemos profetas, pero profetas. Hoy hay muchos profetas. Hay muchos profetas. Pero yo voy a poner profetas menores a esto. Porque hay muchos que dicen muchas cosas para conveniencia de ciertos lugares y profetizan cosas que a veces no se cumplen. Yo he escuchado a algunos que profetizaron tantas cosas y nunca se cumplió. Nunca. ¿Vio? Y cuando Dios habla, esto es lo que también es muy bueno saberlo, que cuando Dios habla por medio de un profeta, Dios no deja confusión en el pueblo de Dios. Dios dice, para que sepas que yo te he hablado, te da un texto bíblico y esto te va a acontecer en ciertos días o semana o mes. Yo escuché y se cumplieron. Entonces, ahí son realmente profetas que realmente Dios usó en ese momento a ese hombre o a esa mujer para dar una palabra a ciertas personas. Amén. Y este profeta, Isaías era un profeta, hermano. Por eso dice profeta mayor, no solamente porque era mayor, realmente dado por Dios, sino que era por su libro, por muchos capítulos que tiene, ¿no es cierto? Este libro, Isaías. Está el profeta mayor Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel y Daniel, que son 4 profetas mayores. Esos 4 después están los menores. Pero habló de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren escucharlo? Vamos a leer el Isaías 53, vamos para entender un poquito. Qué bueno que me gustaría. Gloria a Dios. Vio cómo va todo ahí encaminado. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno. Me gustaría, quería decir que me gustaría realmente compartir mañana la Santa Cena con ustedes, porque para mí es un privilegio, hermanos. Es algo que no se le hace mucho, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto, hermano? Cada mes, ¿no? Sí, nosotros hacemos cada mes y medio, cada 2. Sí, la Biblia dice todas las veces que lo hagas, quiere decir que podemos hacer, algunos hacen todas las semanas, fines de semana, otros cada mes, otros cada año, porque yo conozco a algunos que hace cada año una Santa Cena, o a otros hace cada 6 meses una Santa Cena. Dios no condena nada por esas cosas. Cada congregación, cada lugar hace como Dios le pone en su corazón al pastor. Así que muy bueno y me gustaría compartir con ustedes. Pero Isaías capítulo 55 dice, escuche bien lo que dice acá, qué bueno, ¿no? Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay, acá está ya hablando de nuestro Señor Jesús, como seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Es decir, que nada había, como si fuera un hombre común. Era realmente el Señor. Fíjese que llegó el momento que cuando dice que Judas llegó con aquellas personas que querían agarrarlo a Jesús, llevarlo, ¿no es cierto?, delante de aquel rey. Dice que Judas le dio una señal a aquellos hombres: al que besare, ese es, préndalo a ese. Porque eran todos iguales, todos eran barbudos, al otro le vaya a saber el pelo largo, Dios, y tantas cosas, y eran todos casi iguales. Entonces Judas le dio una marca, le dijo: al que yo besare, ese es. Y allí fue entregado el Señor. En él no había parecer nada lindo. Acá nos habla la palabra que en él no había hermosura. Dice: le veremos más sin atractivo, ¿vio? Para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado, ¿vio? Él fue menospreciado por usted y por mí, y no lo estimamos. Nadie le interesaba nada de este Jesús que vino a dar su vida. Nadie le dio, como se dice acá, nadie le dio un peso a aquel que venía a dar su vida, porque nadie le defendió, nadie estuvo a su lado. Hasta sus mismos discípulos lo dejaron solo, y llegó el momento, lo dejaron solo a Jesús. Nadie, la gente, nadie, a pesar de que Jesús hizo tantos milagros, tantas cosas hizo para la gente, ninguno le defendió al Señor. Hoy, si nosotros decimos, predicamos, porque el capítulo, el primero que le hemos leído, dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Ese es muy importante también, hermano. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? Usted vaya a saber cuántas veces llevó un tratado, llevó una palabra a ciertas personas, pero usted no sabe si han creído o no han creído en el Señor, si han aceptado al Señor en su corazón, si han caminado con Él después de ese mensaje que usted le dio. Nosotros en José Cepá teníamos más de 150 entre grandes y chicos, teníamos en ese lugar, hermano. Los niños, yo digo, lo que nosotros sembramos en el corazoncito de un niño, esa semilla queda. Yo sé que esos niños que hemos sembrado en aquel lugar, alguna iglesia de alrededor, seguramente que están hoy. Pablo decía: yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento lo da Dios. Usted siempre, aunque no vea el fruto, aunque no vea usted la planta, siempre, cuando tenga una oportunidad, denle un mensaje. Aunque usted tal vez por ahí no sabe hablar, pero denle el mensaje, denle un folleto, y esa palabra va a empezar a germinar en su corazón, en su vida. Y no solamente que se va a hacer una planta, sino que también va a traer el fruto. Y acá este profeta hablaba de nuestro Señor Jesucristo muchos años antes que Él venga. Él ya profetizó. Él profetizó, tal vez ni lo vio al Maestro, al Señor, ni lo vio, pero Él ya profetizó. Y hoy podemos decir: gracias, Señor, porque en el tiempo se cumplió, nació, creció. Dice la palabra que Él creció con sabiduría de lo alto. Él no cumplió hasta que cumplió los 30 años,
todavía él estaba allí, hermano. Y después realmente su ministerio duró muy poco. 3 años duró, hermano, y él en esos 3 años no quería perder tiempo. Se dio en cuenta que cuando Jesús dice que llegó la samaritana y allí los discípulos fueron a comprar, a comer, y le dijo: yo tengo mi comida.